Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su siempre gentil atención. ¿Cómo están ustedes? Nosotros listos para ofrecerles los mejores invitados, los mejores comentarios y desde luego la mejor opinión para que usted saque sus mejores conclusiones de los temas que a partir de este momento los vamos a tratar. Recuerde usted que estamos en el 101.7 FM, Sucesos, y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X, con la dirección electrónica @radiosucesos.es. Para el día de hoy y a un mes de la segunda vuelta electoral, la falta de transparencia del proceso alarma a Néstor Marroquín y al abogado Juan Esteban Guarderas. Graves afirmaciones nos hacen nuestros dos invitados. Mientras tanto, Alejandro Zavala sostiene que la segunda vuelta electoral será una lucha cerrada, lucha electoral, entre Noboa y González. Mientras tanto, la coordinadora general del Cabildo quiteño, Rocío Bastidas, advierte que Quito está abandonada al vaivén de la política. ¿Qué pasa con el patrimonio de esta ciudad? Mientras tanto, el deceso de otro de los queridos quiteños, Fernando Elicio Suaznavas Vallejo, también marca a esta capital. Amigos, bienvenidos. Gracias por atendernos. Y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, no dudó en agradecer el apoyo del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien confirmó su simpatía por ese sector. Sin embargo, hay que también hacer notar que desde ese mismo sector han surgido cuestionamientos de líderes indígenas. El exalcalde Auqui Tituaña, por ejemplo, dijo que esa oferta de apoyo a González es de los dirigentes y no de las bases de la CONAIE, mientras el dirigente histórico Salvador Quispe reiteró severos reproches al correísmo que cuando gobierno expresó, persiguió e insultó a los indígenas, prácticamente lo dijo textual. Con la CONAIE de Issa coincide la Federación de Campesinos y Negros de Nocín, mientras la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, CONFENIAI, y la Federación Indígena del Chimborazo plegaron en apoyo de Noboa. Los antecedentes con los cuales estamos saludando, agradeciendo la presencia de Alejandro Zavala, analista de reconocida precisión para su observación de lo que ocurre en el país y sobre todo en los actuales momentos. Alejandro, muchísimas gracias, tu aceptación, tu presencia por acá. Me he permitido mencionar esta suerte de definición que en la práctica demuestra la división de las organizaciones indígenas frente a la segunda vuelta y que podrá ser tan determinante como algunos sectores, yo creo que hasta la víspera de estas definiciones lo manifestaban, o todavía esto está para largo. Alejandro, bienvenido, te escuchamos. Hola Félix, muchísimas gracias por esta invitación, un verdadero placer estar por aquí. Gracias, David. Bueno, yo sinceramente pienso que lo que dijo Auqui Tituaña el otro día en un medio de comunicación es la verdad, no es un apoyo de la CONAIE,
es un apoyo de Isa y Churuchumbi, digamos las cosas como son. Ellos no, y además la foto de cómo fue anunciado, eso es decidora, pues. No es que anunciaron en la sede de la CONAIE, no es que anunciaron en una comunidad indígena, anunciaron en un comité empresarial de una empresa eléctrica de Quito, rodeado de mestizos, de muy pocos indígenas y más que nada había mestizos. Eso te quiere dar la idea, eso te da la conclusión de que no es un apoyo unánime del movimiento indígena, y básicamente por dos cosas, creo yo. La número uno, porque es evidente que ISA tenía un acuerdo con el correísmo y desde antes. Por eso se podía ver claramente por dos razones. Primero, porque la misma noche que Luisa González salió a dar declaraciones en el escrutinio, ya le hizo un guiño a ISA. Le dijo, ya tenemos que juntarnos. O sea, eso ya te da la idea de que venían conversando. Y la segunda, pero más todavía, es que ISA cuando se dan los resultados, fíjate, sacó un cuarto de la votación de Yacu en el 21, un cuarto de la votación. Y tú normalmente cuando terminas una campaña, te sientas con tus bases, con tu equipo y haces un análisis, pues Claro, haces claro. una evaluación, Así es. le respondes a tu gente que votó por ti. Él no hizo nada, al día siguiente estaba haciendo campaña directamente por Luisa. Y todos nos preguntábamos, ¿qué había en la mitad? Algo debía haber habido en la mitad. Bueno, pues el día de ayer viernes, o el día jueves, perdón, hay una entrevista de Guillermo Churuchumbi con Luis Eduardo Vivanco, está grabada, Ya, lo pueden ir a escuchar, ya. en donde claramente dicen que ellos están esperando que les repartan la asamblea. Clarito dice. Y una cosa más grave, Félix, Qué terrible. una cosa más grave, Félix, porque si tú vas a la declaración textual de Churuchumbi, él dice no ni siquiera la presidencia de la asamblea ni las comisiones, él dice queremos la administración de la asamblea, la administración de la De asamblea. la Asamblea Nacional, Exactamente, entonces de la legislatura. ahí está, pues claramente ya sabemos cuál es el reparto, ya sabemos cuál es la negociación que ha habido de por medio, entonces por eso entiendes que ISA tenga un liderazgo tan férreo, tan casi violento con su propia gente, porque tú viste que hace una semana, cuando estuvieron reunidos, ahí sí los movimientos indígenas, mucha gente se salió, el señor Guamán de ¿Cómo no? Chimborazo se ¿Cómo no? salió porque dijo que usted no quiere consensuar, él quería imponer de alguna manera porque evidentemente se venían ya dando estos acuerdos, entonces a él lo que necesitaba era darle resultados al correísmo, de llevar estos 5 puntos que sacó ISA, que a Luisa González, supongo que haciendo estos cálculos saqué 44, me suman 5 los indígenas, estoy a tiro de ganar la elección. ¿Qué tan determinante puede ser en esas condiciones y con esas características y con estos antecedentes que tú los estás describiendo, Alejandro? ¿Qué tan determinante puede ser el voto indígena en esta segunda vuelta? Bueno, yo creo que va a ser evidentemente súper fragmentado, hiper Claro, fragmentado, claro. por dos razones. La primera, porque los líderes históricos, todos los líderes históricos del movimiento indígena, Nina Pacari, Lourdes Tibán, Cecilia Velázquez, Salvador Quispe, Marlon Santi, Auqui Tituaña, todos los que tienen memoria histórica del movimiento indígena no pueden ver al correísmo, pues, o sea, ellos sufrieron realmente la persecución y todo lo que pasó. ¿Cuál es lo que pasó con los arahuros? Casi nadie habla del Así tema es, saraguro. así O es. sea, fue una cosa bastante seria. Entonces ellos han tenido la memoria histórica de transmitir a su gente, a sus bases, ellos también tendrán algún nivel de ascendencia en el movimiento indígena. Voto dividido del sector indígena, pero entonces, ¿qué va a ser lo determinante en esta segunda vuelta? Bueno, evidentemente, Félix, ahí hay un juego de cálculos que es, digamos, desde la consultoría política te lo puedo explicar. Por favor. Hay entre 900,000 y 1,100,000 votos, 10 puntos diría yo. 5 puntos, el que se lleva 5,5 puntos se lleva la elección. Va a ser una elección muy reñida, muy apretada, muy ajustada, y ahí lo que se hace es una cosa que, digamos, tienes que hacerle hablar a los datos. ¿Cómo es esto? Tú ves que hay indecisos, que hay blancos, que hay nulos, y tú tienes que hacer un análisis, pero súper pormenorizado de dónde están. ¿Quiénes son los que votaron nulo? ¿Quiénes son los que votaron blanco? ¿Dónde están? ¿En qué provincia? ¿En qué región? ¿En qué cantón? ¿En qué mesa? Hasta ese nivel tienes que llegar. Y no solo eso, Félix. Tienes que hacer después de hacer un perfil sociodemográfico. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué redes sociales utilizan? ¿Cómo me comunico con ellos? La persona que mejor llegue a esos indecisos, a ese grupo objetivo, con mejores mensajes, va a ser el que se lleve la elección. ¿Será suficiente para descubrir esas claves y lograr los votos de esa gente? Bueno, yo creería que tiene que ser más rápido que un mes. Yo creo que los primeros 2, 3 días después de la elección, ahora se utiliza. 2, 3 días, Sí, después de la elección uno ya tiene que saber dónde están. O sea, ya tiene que saber. Para eso la tecnología ahora es
espectacular, te da en 2 segundos, utilizas software y te metes y te dicen hasta en qué mesa votó tal blanco, tal nulo o tal indeciso, o sea, tienes que saber con precisión. Y luego de eso, cuando tú ya sabes precisamente dónde está, diseñas una estrategia. Por eso es que tú ves que hay dos estrategias totalmente disímiles en campaña entre el Daniel Noboa y el correísmo. Daniel Noboa está haciendo una campaña muy apegada a los datos. Se nota claramente, digamos, solo las personas que están adentro del cuarto de guerra lo sabrán específicamente. Pero ¿qué te dice? Tú ves el mapa electoral y dicen, la sierra es color lila o color morado y la costa es color celeste. Luego vas un poquito más adentro y profundizas más y ves que en las capitales, por ejemplo en Guayaquil, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Machala casi es un empate, gana Daniel Noboa, pero pierde en la ruralidad. Pierde en gana en Guayaquil, pierde en Guayas, gana en Esmeraldas capital, pierde en Esmeraldas provincia, empata en Machala y pierde en el Oro. Entonces eso ya te va hablando, te dice, Un no, trabajo de hormiga, pero Alejandro. así tiene que ser, pues eso es lo que se profesionaliza en la consultoría política, para eso estudiamos y nos formamos un montón De para acuerdo, justamente de acuerdo. aprender estas cosas. Entonces ya te dice que tienes que ir a la costa, que tienes que ir a la parte rural. ¿Dónde ha estado el presidente en estos días? En la costa y en la parte rural. Se ha unido el tema del invierno, es verdad, pero ha estado trabajando. Y otra cosa muy importante que pareciera superficial, pero que no es. Las dos campañas son distintas. La campaña del presidente es casi totalmente puesto el peso hacia lo digital. El presidente casi todo ha hecho digital, es su fortaleza, digamos, las redes sociales, los jóvenes, ese es su lugar. Y la otra candidatura, en cambio, es una campaña basada básicamente en estructura, en trabajo de campo. Entonces, lo que tiene que hacer el uno, evidentemente, es hacer más territorio y menos digital. Y la otra, la campaña de Luisa, exactamente lo contrario, tiene que hacer redes. De hecho, Luisa, si tú ves, representó en un canal de televisión al día siguiente y le preguntó el periodista, le dijo, qué es lo que tiene que mejorar? Y ella dijo, redes sociales. Y entonces tú ves que la Luisa González en sus redes sociales está mucho más edulcorada, mucho más light, está bailando en las shiris, ese Exacto, tipo de... exacto. Ya me ganaste la pregunta porque por ahí se va diferenciando la campaña Exacto. y con esta forma light de presentarse de la señora Luisa y el presidente empeñado en ir a los sitios claves de la violencia, en fin, y hacer presencia por allí. ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién lo está haciendo mal? Bueno, no, eso solo te va a decir los votos a la final, la verdad. Y además otra cosa, Félix, que es muy importante decir, lo decía Tatiana Larrea el otro día en una entrevista también en televisión, solo los estrategas van a saber lo que pase ya en la campaña. Esto es una pre-campaña. Las cartas realmente se van a jugar en la campaña y un poco también en el debate, aunque no sé cuánto va a medir, pero ya en la campaña se verán las cartas. Esto es una pre-campaña, es una preparación para este último mes en donde ya vamos a ver definitivamente echadas las cartas de cada uno de los cuartos de guerra. Ese tema del debate es otro punto candente que empieza a preocupar y que debería ser como para que sea limpio, transparente y que dé un beneficio al país, pues, Alejandro. Bueno, yo desde hace bastante tiempo vengo poniéndome a este tema de la cantidad de binomios que tenemos, un debate. Tú fuiste hombre de televisión durante tantos años, Félix, ¿sabes cómo vas a meter 16 binomios en un estudio Esto de no es debate, televisión? Eso no no es es un debate. debate, es una ridiculez. Y fíjate lo que pasó por producto del azar, nadie se quejó porque todos invitaron a sus delegados al sorteo. En el sorteo pasó que el primer grupo eran casi todos del centro a la derecha y del segundo grupo eran casi todos del centro a la izquierda. Entonces no se cumple la premisa básica de un debate. Vayan a la Real Academia de la Lengua Española y un debate es confrontación de Totalmente, tesis. Si tú totalmente. piensas lo mismo que el otro, no hay debate, pues Así es, evidentemente no hay debate. así es. Y el formato, Félix, el formato. Esto es un programa de preguntas y respuestas, no es un debate, no se ve en confrontación de tesis. Por ejemplo, si es que hubiera un liberal y un socialista, ¿cómo ve el liberal más entre la empresa privada, el socialista más estatista? Y ahí cuando se cruzan estas dos tesis, uno decide por quién va a votar, pero esto lastimosamente no es así. Tú lo que va a pasar es que normalmente los candidatos van bien coachados, súper bien entrenados y van a responder las preguntas para las cuales se preparan. No van a confrontar, digamos, yo no digo ni violencia, ni escándalo, ni show, pero a confrontar tesis y ideas, que es lo que uno realmente necesita para tomar una decisión. En la campaña, cuando el presidente Lazo se convirtió en presidente y en el debate insistió en esto de no mientas más, Andrés, no mientas otra vez. Y eso marcó prácticamente el famoso debate. ¿Podría ocurrir lo mismo esta vez? Cualquiera de los dos que se gane protagonismo con ese tipo de manifestaciones y finalmente conduzca a una
quizás elección equivocada del país? Félix, es muy interesante esto porque antes uno solo se preparaba para el debate, ahora eso es absolutamente insuficiente. Uno se prepara para el predebate, para el debate y para el postdebate. Estoy pensando en una cosa y con todo respeto, Alejandro, y tú también conoces mucho de esto. ¿Qué tal la señora Luisa, apelando a su calidad de dama, se levanta y le lanza un vaso de agua en la cara al presidente candidato Noboa? Se ganó la elección, se ganó el debate y se ganó el protagonismo. Bueno, no necesariamente, ese tipo de Te estoy poniendo sí, quizás un extremo, pero ¿qué normalmente, tal? ¿Qué tal normalmente, un incidente? normalmente uno cuando hace una estrategia de debate, tienes tres posibilidades. La primera es ir al ataque, por ejemplo, lo que hizo Andrea González Nader en el debate con Luisa González, fue al Mira tú, ataque mira tú, y le mira tú. desbarató. Esa es una estrategia En de... minutos. Lo segundo es una estrategia en donde tú solo vas a comunicar tus propuestas, digamos, una estrategia neutra. Y la segunda es una estrategia de defensa también que tienes que hacer, pues. O sea, tú, cuando hay muchos años de experiencia en esto, tú lo que haces normalmente es hacer una matriz de ataques y defensa. Entonces tú, y fíjate, esto es un ejemplo muy bueno. A Barack Obama en la campaña, la primera que hizo él, le sacaron que había fumado un porro de marihuana en la universidad. Ujú. Entonces tú, En eso estoy pensando, Alejo. exacto, En eso estoy pensando. Félix, todo esto 48 horas antes del debate, tú te encierras con el candidato, con el equipo y te pones a repasar todo lo peor que te pueda pasar. Yo siempre digo mentalidad de troll. O sea, los trolls de estos, lo peor que te puede decir un troll, bueno, tú tienes que estar preparado, incluso para estas cosas, porque para alguna canallada contra tu familia, alguna canallada Fíjate, contra esas cosas, tú ¿qué tienes puede que estar ocurrir? pero tú ya tienes que estar preparado. ¿Por qué razón? Porque tienes que dominar emocionalmente el debate. Si tú haces así y te quedas sin respuesta, puede ser que te ganen, pero si tú tienes ya preparado algo, preparado una respuesta para este tipo de cosas, puede ser que tú des la vuelta a esas cosas. O sea, todas estas cosas se entrenan, son ultra profesionales. Fíjate que en la campaña pasada Luisa González contrató al mejor coach de debates de Iberoamérica, es un español que se llama Yago de Marta. Igual le fue mal, pero eso ya es una cuestión de ella. Pero estas cosas se entrenan muchísimo, se prepara Totalmente, muchísimo. Yo estuve totalmente. con el jefe de campaña de Michelle Bachelet y él contó que prácticamente a Bachelet antes del debate le habían secuestrado 48 horas en una quinta afuera de Santiago. O sea, se debate, se prepara muy fuertemente, se exploran todas las posibilidades de ataque, de defensa, de respuesta, de preparación. Esto es profesional. Y lo que te decía yo, el post-debate, dos cosas en la campaña de Lazo, el Andrés no mientas otra vez, que se llama meme drop, en este caso es ¿Ya? una figura que se utiliza, pero eso sí, un post-debate no hubiera tenido la trascendencia que tuvo. Totalmente. Acuérdate que al día siguiente aparecieron telas en los puentes de las principales ciudades del Ecuador, de Quito, de Guayaquil, que decían Andrés no mientas otra vez. Salió un guayaco ahí con guitarra que compuso una canción del Andrés no mientas otra vez. Todas estas cosas hacen que el post-debate, y fíjate lo que pasó en el 23, eso es todavía un mucho mejor ejemplo. Cuando Jan Topic le dice a Daniel Noboa, Daniel, estamos elevando el nivel del debate, estás bien preparado. Jan Topic nunca se imaginó que ese pequeño byte, digamos, se fue al infinito en el Ágora Digital. O Totalmente, sea, se, 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 totalmente. se, se, se- se repartió por todo lado, por todas las plataformas. Y fíjate, Álvaro Marchante de Comunicaliza cuenta que el presidente después del debate, en las siguientes 48 horas, subió entre 14 y 16 puntos, Félix. Eso nunca había pasado. Digamos, en el 21, Javier Herbas de 0 a 15 en 4 meses. De 0 a 15 en 4 meses. Daniel Noboa subió 14 y 16 puntos en 48 horas. ¿Y cuándo empieza todo esto? También te llevo al recuerdo, mi estimado Alejandro, cuando Febres Cordero le dice a 984. Borja, doctor, míreme a los ojos, y ahí se definió el debate. Exactamente. Entonces, ¿tú a cuál de los dos le ves más preparado para salir airoso en eso que me temo puede ser determinante? Bueno, yo creo que el presidente ya tiene su estilo, digamos, él no vas a esperar que te haga un discurso o que te haga un saquicela como fue en el debate diciendo el plan hocico y este tipo de cosas. Él tiene un estilo más bien parco que la ciudadanía ya lo conoce, no vas a encontrar otro tipo de cosas. Y en Luisa, yo no sé si Luisa tiene la capacidad de ir al ataque fuertemente, porque ella lo que está transmitiendo es más bien un mensaje de unidad. Y si es que va al ataque, podría desencajarse o podría ir para cualquier lado. La verdad, te soy súper honesto, todo debemos ver
en ese momento cuando se desplieguen las estrategias de debate que tendrá cada uno, porque cada uno ya va con un plan determinado, no es que no van con un plan determinado, o sea, cada uno ya sabe. Y desde ya, Alejandro, porque lo que le ve al correísmo es que en cada cosa, en cada paso, en cada situación que da el presidente Noboa, le buscan la quinta pata al gato. Sí, bueno, en campañas negras que se llaman, yo no soy colorfóbico, pero así se llaman las campañas negras, hay tres tipos de campañas negras. Lo que se llama la campaña negativa, que es lo que hace el correísmo, que es minarle, masacrarle, golpearle, todo para decir, ese es tan malo que vota por mí. Hay lo que se llama la campaña sucia, que también se utilizan ejércitos de trolls, de bots. Fíjate lo que pasó en Sacha, por ejemplo, ahí está el estudio de Alondra Enríquez, que fue inflado por bots. O sea, esto fue pagado a lo que inflaron el tema. Y hay lo que se llama la campaña de contraste, que es lo ideal, decir, o sea, el uno es malo, pero yo te ofrezco esto. Yo creo que el que mejor logre decirme cuál es el futuro del país que me va a proponer después del debate, o sea, qué es lo que yo voy a ver en Ecuador, en seguridad, en educación, en salud, etcétera. En economía. En economía, desde luego. El que mejor me cuente la historia de qué país voy a ver después de que gane la elección, creo que se va a llevar el debate. Brillante, Alejandro Zavala, muchísimas gracias por tu presencia. Miren ustedes cómo estamos empezando prácticamente esta recta final, esta recta previa de 30 días para llegar a la segunda vuelta electoral. Todo esto va a estar en juego y la lucidez, la brillantez de Alejandro Zavala les permite a ustedes ubicarse para sacar sus mejores conclusiones. Gracias, Alejo, hasta la próxima, muy amable. Un placer, Félix, de estar aquí, siempre a las órdenes contigo. En un momento con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Con 16.746 votos terminó ganando la primera vuelta electoral el presidente candidato Daniel Noboa, ante su inmediata seguidora, la candidata del correísmo Luisa González, con lo cual los dos van formalmente a la segunda vuelta electoral. Esto ocurrió en la presente semana. Justamente así lo proclamó en la semana que concluye el Consejo Nacional Electoral, CNE, al tiempo de informar que todos los reclamos de los sujetos políticos quedaron resueltos. Pero para nadie tampoco es un secreto que tras la primera vuelta electoral, las autoridades electorales recibieron quejas y cuestionamientos a la forma como en más de un lugar del país se habría llegado a resultados que, contrastados, como es la palabrita tan utilizada actualmente, contrastados con la realidad, distan mucho de ella. Unos reclamos sobre la recolección y reporte de los votos, por ejemplo, y otros sobre los números escritos en los papeles y que, insisto, distarían de la realidad. Inquietud suficiente para hoy contar con la presencia del ingeniero Néstor Marroquín. Él es un experto en informática electoral, y también con la presencia del doctor Juan Esteban Guarderas, presidente representante de la Fundación por la Democracia en este país, ambos personajes que presentaron ante las autoridades electorales sus quejas, sus advertencias de lo que había pasado en términos de transparencia o en términos de oscuridad. Dicho por el Consejo Nacional Electoral que todo esto fue transparente, ¿las denuncias que ustedes hicieron, ingeniero Marroquín, estaban equivocadas? Bienvenido. Buenos días, Félix. Buenos días, Juan Esteban. A la ciudadanía, un saludo cordial. Muy gentil. Nosotros empezamos a hacer este trabajo desde el 2023. Hemos venido alimentando información, hemos venido recopilando pruebas, ¿no es cierto? Recopilando evidencias. Y el año anterior propusimos una demanda ante la Fiscalía por un delito de presunta falsificación y uso doloso de documento contra el Consejo Nacional Electoral, porque pudimos evidenciar como antecedente, pongo del año anterior, que por ejemplo en esta Junta Receptora del Voto, un acta de escrutinio de las elecciones que se produjeron ese día, del 20 de agosto del 2023,
nos dice en esta acta, por ejemplo, que hay 43 sufragantes, sin entrar a la relación de los votos, ¿no? Acta aparentemente válida, tiene consistencia los valores que son lo que suman nulos, blancos y votos válidos con los Copia 43 de los sufragantes. originales, No, esto es bajado, sí, es bajado De la nube. del sistema del CNE. por favor. Y firmado tanto por presidente y secretario. No debería de pasar a recuento, según el artículo 138 del Código de la Democracia. Es acta totalmente válida. Año anterior. Sí, del año anterior, solamente es para antecedentes. Igual en las otras elecciones, igual puede ver 43 sufragantes, 43 sufragantes y 43 sufragantes. Estas actas no deberían de haber pasado a recuento. Sin embargo, pasaron a recuento del CNE y la sorpresa que nos llevamos es que para la elección de presidente que decía que había 43 sufragantes, ahora dan fe pública de que hay 300, cosa que no puede pasar. ¿Ya? Para la elección de presidente. Y para la elección de las otras dignidades, en cambio, ahora dicen en el recuento que hubieron 0 sufragantes. O sea, no votó nadie. Acto totalmente irregular e ilógico. Hicimos la petición ante el CNE para que nos aclare que, verificando en el padrón electoral, nos cuente cuántas firmas y rúbricas y cuántas huellas dactilares estaban estampadas en este padrón electoral de esta Junta. Y obviamente no nos contestó. Tuvimos que recurrir al contencioso electoral para que por orden de juez el CNE informe esta información, que a la final es información pública. Traslademos esa información, traslademos esa sospecha, esa queja Ok, al momento. a hoy. Esta circunstancia tampoco ha variado para la elección del 9 de febrero. No ha variado, No. no varió. No ha variado porque, por ejemplo, en esta acta que trajimos, y de esta tenemos identificadas alrededor de 3.000 juntas electorales, juntas, no digo actas, juntas electorales, donde, por ejemplo, 3.000 juntas que electorales. tienen digamos, esta diferencia numérica, para no llamarle como inconsistente. Esta sospecha, No es, bueno, no es sospecha porque aquí están los hechos. por favor. Fíjese que en la elección de asambleístas provinciales, Estamos hablando de la primera vuelta. sí, del 9 de febrero, esta Ya. elección. Nos dice aquí que se presentaron 299 sufragantes. Ujú. Y en el recuento nos dice ahora que en esta misma junta de la misma elección, nos dice que ahora son 61. Sí, sí. Es decir, Esto se observa 238, aquí en los documentos que tiene el ingeniero Marroquín. 238 votos ¿Ya? fueron eliminados. No sabemos exactamente para decir le perjudicó a A, B, C, D candidato, no. Es el hecho este. ¿Cuál es la gravedad de esto? A ver, La gravedad es que el hecho histórico, que en este caso es que da fe pública el acta de sufragantes, que por cierto el CNE nunca la ha publicado, acta padrón o hoja padrón o carátula de padrón, como ahora le llaman, porque le van cambiando el nombre cada vez que quieren para un poco hacer compleja la gestión de investigación ciudadana. Las firmas y rúbricas que nosotros estampamos cuando ejercemos nuestro derecho al sufragio es un hecho indubitado porque están en el padrón las firmas y esa acta refleja cuántas personas nos acercamos a votar. Y ese hecho indubitado debe de estar reflejado en las actas de escrutinio porque dice la ley que ese dato de sufragantes, ese primer resultado que genera la junta receptora de voto, sea trasladado a las juntas, a las actas de escrutinio. Entonces, si dice que hubo 300 firmas, pues tiene que haber 300 sufragantes totalmente. en eso, ¿no es Totalmente. cierto? Es por lógica, por sentido común. Entonces, lo grave de esto, y aquí viene la parte importante, como es el primer resultado que genera la junta receptora del voto, es decir, la cantidad de sufragantes, el momento que estoy falseando la verdad porque estoy dando fe pública de algo que no pasó, en el ejemplo de acá, ¿no es cierto? Que dice 299 sufragantes en la una acta y en la otra dice 61. Alguien está mintiendo. Ujú. ¿Es la junta receptora del voto que es la originaria del dato o es la junta de recuento? ¿Alguna explicación recibieron ustedes sobre esta queja, sobre esta denuncia? A ver, nosotros para la consulta popular hemos hecho el mismo trabajo. Hemos identificado la misma anomalía, solo que ahora sí ya tenemos la sentencia del juez del contencioso electoral que recién el día lunes anterior ordenó al CNE que nos entregue las 41.313 actas padrón, o sea, las carátulas de padrón de toda la consulta popular. Ahí identificamos cerca de 17.000 juntas que tienen esta anomalía en la consulta popular. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos cerrar el ciclo, porque tenemos el documento certificado por el CNE, que es la cantidad de sufragantes, y ahora sí podemos comparar la consistencia, ahora sí podemos hablar de inconsistencia, consistencia con el dato indubitado versus los datos que están en las actas de escrutinio. En la consulta fueron 11 actas por cada junta, ¿no?
porque hubieron 11 preguntas. Gracias al ingeniero Néstor Marroquín. Miren ustedes la presencia, yo decía al principio de esta parte de nuestra programación del día de hoy, dos de los principales actores de denuncias de lo que ocurrió en la primera vuelta. Hemos escuchado atentamente con el doctor Juan Esteban Guarderas y esto me parece que es muy parecido a la denuncia que usted también planteó, doctor. Bienvenido. Buenos días, es un gusto estar aquí. Saludos, Néstor. Efectivamente, el tema es que Néstor tiene otros documentos que yo no las tengo, yo tengo unos que no lo tiene, pero yo certifico punto por punto lo que Néstor ha dicho. Y yo he encontrado las mismas anomalías, eh, pero para que su público lo tenga claro, mire, yo soy financiero, ¿vale? Soy un abogado especializado en finanzas, yo soy financiero. Cuadrar, o sea, cómo se investiga? No es mucho más difícil que cuadrar caja en un supermercado. Los votos, las cifras tienen que empatar. Y uno puede verificarlo de muchas maneras que no empatan. Y le voy a decir cómo se ha identificado las irregularidades. Primero, en los años pasados nosotros hemos visto de manera consistente que los votos para las diferentes dignidades de una misma mesa difieren. Entonces usted tiene 300 votos para alcalde y de repente solo 200 para prefecto. Es imposible que 100 personas de 300 se lleven a la casa de la papeleta, cosa que es un delito, ¿no? O sea, nadie quiere enmarcar una papeleta en su casa. Habrá algún loco que lo haga, pero no 100 de 300. Eso es lo primero. Lo segundo, entre las originales y el recuento. Entre los originales y el recuento, ahí está para mí el peor tipo de fraude y luego les puedo explicar un poco más para que su público sepa exactamente cómo funciona el fraude. El tercer tema, la desaparición de los votos ausentes, para que su público lo sepa. A ver, hay personas que están en el padrón y que no van a votar. No van a votar porque tenían trabajo, porque no quisieron ir, porque les dio pereza, por cualquier razón. Esos votos de repente desaparecen no solo en mesas, sino en recintos enteros. Félix, hay recintos enteros donde todo el mundo va. Por ejemplo, ahorita en Pepa de Uso, en una zona rural en Manabí, yo encontré un recinto con cero de ausentismo en el recinto entero. Y ahí la votación de Luisa González está por encima. Ahí Luisa González le da 22-1 a Daniel Lobo, lo cual no es ni la tenencia nacional, ni la tenencia provincial, ni la tenencia cantonal, ni tampoco ni siquiera la tenencia parroquial. ¿Cómo se llama esto, doctor? En Pepa, ese es el robo de los votos ausentes. ¿Y cómo es posible que con estos antecedentes, que con estas novedades gravísimas que ustedes no han explicado y hoy lo están resumiendo, se proclamen resultados, ingeniero Marroquín? A ver, solamente para reforzar lo que dice Juan Esteban. Fíjate, esta acta, que es algo insólito, ausentismo negativo. Claro, ahí aparecen 4 votos. Entonces, A ver qué pasa con esta acta. A ver, en esta acta, que dice de la provincia de Chimborazo, parroquia Lizarzaburu, Cantón Riobamba, junta 32 masculinos. ¿Qué pasó allí? Esta acta que no fue a recuento ni nada, ¿no? O sea, esta acta Así es. está proclamada. Dice que da fe pública el secretario y el presidente que se presentaron 354 personas. Cuando El límite es máximo 350. es de 350. Aquí está el acta donde Solo dice esto que... ya lo evitaba el Ya, acta. ya. Entonces dice 350, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula de ausentismo, ¿qué es? Cantidad de empadronados menos la cantidad de sufragantes te da la cantidad de personas que no asistieron, el ausente. Pero si aplicando esa fórmula, 354 se presentaron sufragantes a 350 empadronados, nos da -4, cosa que no puede ser. El ejemplo, ¿no es cierto? Ingeniero, insisto en la consulta y ganemos un poquito de tiempo Sí. con todo respeto, pero los resultados están proclamados. Bueno, los resultados están proclamados y es una cultura, mala cultura, pero es una cultura de hacer lo que se dice la política de hechos consumados. Así es. Exacto. Hago lo que tengo que hacer o no tengo que hacer correspondiendo a lo que mande la ley o no mande la ley. Y entonces, Lo hago, ¿de qué estamos hablando, ingeniero? y después que pongan los recursos que pongan, no importa, ya está reclamado. ¿De Como qué está estamos proclamado. hablando consecuentemente, ingeniero? Estamos hablando de que las cosas no se hacen como manda la ley y que tenemos unas autoridades, lamentablemente, en el Consejo Nacional Electoral, que se hacen de la vista gorda ante estos hechos y en vez de
decir, oye, un ratito, estos hechos, primero corrijamos, porque es fácil. El Código de la Democracia también dice, cuando existen estas anomalías en junta receptora del voto y pasa el margen del 1%, en menos, no en más, sino en menos del escrutinio, hay que volver a repetir la elección en esa junta. Si es que el resultado Así de es simple. por lo visto fraudulento y esto se repite en la segunda vuelta, porque esa es ahora la pregunta del millón. ¿Qué puede pasar, doctor Guarderas? Bueno, ahí hay dos temas. Mire, yo lo que quiero decirle es que yo he identificado al menos 9.547 actas con problemas. 9.500. 9.500. Ahora, otra vez, ¿De cuántos votos estamos hablando? al menos 6.2% de los votos. Porque, claro, uno no se roba, no en todas las actas uno roba todos los votos. Por ejemplo, en un ausentismo, cuando se roban los votos de ausentismos, podemos hablar de que están robándose 50, 60, 70, 100 votos por junta, ¿vale? Por acta. Pero, haciendo un cálculo conservador, en la primera vuelta se manipuló 6.2% del padrón O electoral. sea, ¿cuántos votos? ¿De cuántos votos hablamos? 670.000 votos. Porque además, mire, el padrón electoral está en 13 millones, pero usted tiene que de eso sustraer los ausentes, los votos válidos y los votos Así es. nulos y los votos blancos. Así es. Entonces al final votaron 10.200.000 votantes aproximadamente. Bien, es tanto el volumen de fraude que yo sí me voy a aventurar, porque ¿De estoy bien. fraude? Sí, es tanto el volumen de fraude que aquí no cabe solamente pensar que en el Consejo Nacional Electoral se hicieron de la vista gorda. Desde mi punto de vista, aquí hay acolite, hay complicidad en el cometimiento de un delito, porque no me cabe que un volumen tan amplio de fraude no sea identificado por el Consejo Nacional Electoral. Miren las actas que presenta el señor Qué Marroquín. bueno que lo dice el doctor Guarderas, lo cual me lleva a esto que ya estoy escuchando en forma insistente y que me alarma y me preocupa. Ingeniero Marroquín, usted es un experto informático. ¿Este asunto pudo ser manejado desde afuera? Estamos hablando ya de cosas mayores, como lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo. ¿Es posible que eso haya ocurrido y que vuelva a ocurrir en la segunda vuelta? Hablemos claro y con responsabilidad, ingeniero. A ver, el tema de que sea lo mismo que Venezuela, hay que diferenciar que son dos sistemas distintos de elecciones, o bueno, sistemas de eleccionarios. El sistema venezolano trabaja 100% con voto electrónico y las actas se procesan en ese momento en la misma junta, digamos que es electrónica. Y ese documento se imprime como un vale de caja, o sea, hablemos, se imprime y queda legalizado y formalizado. Y eso vaya al sistema directo. Casi no hay actas de recuento, no hay nada, esto en Venezuela. El problema del sistema venezolano es que solamente funciona no sobre los votos, sino sobre lo que proclame la autoridad y se ¿Y acabó el acá? cuento. Aquí, ventajosamente, digo, en el tema, por lo menos el sistema del Consejo Nacional Electoral publica las actas, aunque sean escaneadas, de hecho, lo que tengan que hacer, pero están escaneadas y podemos tener ese acceso. Y sobre estos resultados es que se sube al sistema y luego está la proclamación de resultados por parte de las autoridades. El tema es que desde el año de 2017, por ejemplo, recordará esas elecciones, nosotros le hemos venido dando seguimiento a esto constantemente. Y a quienes toman la fotito en la junta, ¿no es cierto? Y piensan que con la foto, comparando con el acta, van a conseguir algo. Les tengo que decir que en estos años, que son 7 ya casi, no hemos podido captar una sola foto que haya tomado alguien en la junta receptora del voto versus el acta escaneada que está en el CNE en junta receptora del voto que sea diferente. ¿Qué Eso cosa? por una parte. ¿Qué cosa? Donde está el problema es en las juntas de recuento, Así es. donde hacen la manipulación que nosotros decimos el cuadre de actas En las juntas en las juntas de recuento, que son las juntas provinciales electorales. Y ahí, si me permite, yo le Por voy a favor, doctor. dar la fórmula cómo se roba. A ver, para que la gente lo tenga claro. ¿Cómo se roba? Muy cortita manera de Ya, conclusión. mire, el sistema informático del Consejo Nacional Electoral permite que haya lo que se llaman los usuarios supervisores que marcan actas sin tener que justificar como inconsistente. Y el sistema permite reemplazar las actas. Eso es justo lo que ocurre. Hay personas que de manera clandestina van cambiando las actas. Eso es lo que encontró Enrique Pita en el 2023. Enrique Pita, hay un video en donde Enrique Pita lo que dice es: yo encontré una pila de actas vacías, personas llenando las actas En el y un centro escáner paralelo.
y un escáner conectado al sistema. ¿Cómo no? Eso lo dijo. Eso lo dijo, tal cual. Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? Estaban dándose de baja las actas, que muy bien Néstor lo comenta, o sea, se borra del sistema las actas genuinas, legítimas, democráticamente válidas, y se sube al sistema otras actas ilegales. Y como no hay ningún sistema de transparencia en el Consejo Nacional Electoral, pues entonces pasa lo que pasa en la época medieval en Europa. Muerto el rey, vive el rey. Entonces, el momento en que alguien dice, ya ganó esta persona, toda la gente, por cobardía, dejadez o falta de institucionalidad, dice, ah, ya está, eso es lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Muerto el rey, vive el rey. Y por sentido común, a manera de conclusión, ingeniero Marroquín, ustedes dos personas que lo dicen con todas sus letras, lo que está pasando en todo este proceso, por lo menos diríamos oscuro, ¿y por qué el silencio de toda la clase política y de tanto partido que debería estar preocupado en esto y guarda absoluto silencio? ¿O están de acuerdo o qué pasa? A ver, Conclusión. algún momento propusimos y dijimos por las redes de que me parece, no digo que es una afirmación porque no estamos ahí, pero me parece que en algún momento las organizaciones políticas se beneficiaron del fraude. Y por eso es que se quedan calladitos ante los hechos tan evidentes que ¿Incluido el día de hoy? todas las organizaciones políticas. Estoy hablando que en cualquier momento del pasado pudieron haberse ¿Y del beneficiado presente? y se queda claro. Es que aquí están las evidencias, o sea, aquí no hay que pensar mucho. Ahora, el otro hecho también, que por ejemplo el 26 de noviembre del año anterior se aprobó el reglamento del famoso CETPAR, que es el sistema que controla, o mejor dicho, el marco jurídico legal para que funcione el sistema de escrutinios. Y es donde se permite hacer, por ejemplo, que exista el más menos 1% para que sea consistente una junta, cosa que es ilegal, porque se va contra lo que dice el artículo 125 del Código de la Democracia, que ahí dice que no puede haber más papeletas, más votos que sufragantes. Prohibido, negado, no hay tal. Posiblemente sí, 1% menor de papeletas versus sufragantes. Y el hecho interesante es que se dejaron, digo, las organizaciones políticas, si por ignorancia o por complicidad, no ponen pues los delegados a las juntas de recuento. Solo son personas del CNE, eso sí son funcionarios del CNE en la junta de recuento, donde ellos hacen y deshacen lo que quieren. Con las cosas como están planteadas, y esta sí la palabra final del doctor Guarderas, ¿qué hacer frente a esto prácticamente a 30 días de la segunda vuelta electoral? Dos palabras del doctor. Mire, solo recupero de manera muy contundente, complemento lo que dijo Néstor hace un momento. ¿Sabe por qué los partidos políticos se callan la boca? Porque la autoridad supervisora de los partidos políticos es el Consejo Nacional Electoral. Mire, así como la superintendencia de compañías supervisa las compañías, la entidad que supervisa las cuentas, los procesos de democracia, la constitución, las directivas, Es del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué un partido político sería suicida de criticar al Consejo Nacional Electoral cuando el Consejo Nacional Electoral, para empezar, les da el fondo partidario, que es la plata con la que funcionan? Y para continuar, es la que tiene que validar las cuentas, tanto de la vida cotidiana, tanto de las cuentas corrientes anuales de los partidos, como las cuentas de campaña. Por eso el Consejo Nacional, entonces hay una simbiosis de corrupción. El Consejo Nacional Electoral no fiscaliza nunca nada de los partidos políticos y a su vez los partidos políticos no le critican al Consejo Nacional Electoral de todas las ilegalidades que como ciudadanos como Néstor y yo identificamos. Quiero agradecer a nuestros dos invitados que lo han dicho con mucha altura y con toda la claridad, inclusive con la documentación que nos han traído el día de hoy, para que usted, amable oyente, saque las conclusiones. No queremos alarmar, pero sí hay que decir la verdad, porque caso contrario nos están viendo la cara, como decimos los quiteños, ¿de qué? De algo, y no puede ser así. Miren ustedes, dos de los principales denunciantes de las irregularidades de la primera vuelta, lo que nos dicen el día de hoy. Saquen sus conclusiones. Gracias a Néstor Marroquín, gracias a Juan Esteban Guarderas. En un momento con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión.
El reclamo público de la ministra de Cultura Romina Muñoz sobre el uso de 90 millones de dólares destinados a la preservación del patrimonio enfrenta autoridades del gobierno central y del municipio de Quito. Para el secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio, José Morales, la ministra de Cultura desconoce que el gobierno central adeuda a la capital, vale decir al municipio, asignaciones por 274 millones, por lo cual la preservación del patrimonio no tendría financiamiento. Luego, en entrevista con el medio Primicias, el mismo funcionario dice que el pago de lo adeudado ha sido en bonos, por lo cual la municipalidad ha destinado de su bolsillo 14 millones del año pasado y 19 millones en esta para la preservación del patrimonio. Pero más allá de las cifras, de la interpretación de las mismas, el estado de emblemas patrimoniales de este Quito querido, vale decir desde casas y edificios hasta monumentos, algunos emblemáticos, es una prueba palpable del abandono y de la situación de esta capital. ¿Cómo le podemos dar vuelta a eso? Y por eso justamente la presencia nos honra. Rocío Bastidas, ella es coordinadora general del Cabildo Cívico de Quito. Más de 100 organizaciones, miren ustedes, representa esta coordinación general. Por eso nos honra Rocío Bastidas con su presencia. ¿Qué está pasando con el patrimonio capitalino, con el patrimonio, con las casas, con los edificios, con los monumentos? Porque yo hacía referencia a este funcionario del municipio que inclusive pone como ejemplo de preocupación de la municipalidad el rescate, ojo, el rescate del edificio del Hotel Quito. Tanto nos hemos preocupado, dice él, el municipio, que terminamos rescatando el edificio del Hotel Quito. Qué cosa tan delicada y qué cosa tan complicada. Rocío Bastidas, ¿cómo está la capital en cuanto a la preservación de su patrimonio? Eso que tantos poemas, tantas canciones y tanta pena también nos da. Rocío, bienvenida. Gracias, Félix. Un saludo cordial a nuestros amigos de Radio Sucesos. Gracias, Rocío. 1.7. Quito está en soletas. Quito está bajo una administración que miente, que no tiene una planificación adecuada para decir que está haciendo algo sustantivo, sustancioso por el patrimonio. Es una administración que se mueve con papeles y burocráticamente no logra eso plasmar en acciones concretas de cuidado, de protección, de manejo, de restauración. ¿Será porque no tiene fondos? Puede ser que no haya fondos, pero el Ministerio de Finanzas siempre pasa la lista de lo que entrega para las diferentes partidas y sería bueno que examinaran los legisladores, haciendo uso de su facultad netamente de fiscalizar, a ver en qué están gastando, porque si dicen que no tienen y están poniendo de la plata de ellos, todo es plata de nosotros, de los ecuatorianos, que tiene que rendir cuentas cada uno de estos funcionarios. La ministra de Cultura puede estar o puede estar equivocada el momento en que reclama por esos 90 millones que el funcionario le dice que no existen. La ministra de Cultura está haciendo referencia a lo que antes ya estaba establecido en el FONSAL, en el Fondo de Así es. Salvamento, que tenía un aporte de la Junta de Andalucía. Eso, una vez que terminó el FONSAL, se convirtió en el Instituto Metropolitano de Patrimonio y a ese instituto le llegan los fondos del Estado con la finalidad de que haga lo que sus competencias le permiten. ¿Qué competencias debía hacer? Exacto. ¿Qué competencias? ¿En qué debe invertir el talento humano, económico, financiero? Debe hacer acciones de protección del patrimonio. Uno, si no protegemos el centro histórico de el vandalismo que hay,
casas patrimoniales convertidas en bodegas Ujú, o vacías ujú, o tomadas por gente de la calle. ujú. Si no hay la política clara para hacer una protección in situ real, no existe nada. Segunda cosa, promoción, difusión del patrimonio. ¿Qué han hecho de difusión y promoción del patrimonio? ¿Quiénes fueron los que pusimos el cascabel al gato en el tema del Hotel Quito? Qué bueno que entremos La en ese tema. ciudadanía. Así es, encabezada por Rocío Bastidas. Y por otros miembros del hipercentro de Quito que formamos una mancomunidad de 20 barrios para decir basta de tanta farsa, mentira. Y luego de todo lo que se logró, que las medidas cautelares surtieron el efecto de impedir la aprobación de un complejo habitacional en los terrenos del Hotel Quito, aduciendo que no eran patrimoniales, es porque el municipio está cooptado por las inmobiliarias que son las que financian desde campañas hasta imponer políticas que el municipio no logra sacudirse. Rescatamos el Hotel Quito porque eso nos pertenecía, dice el municipio, y la gente creerá pues eso, ¿no? Claro, porque la gente no tiene memoria y está a lo que suena la campanita ese rato y pueden decir cualquier barbaridad, pero la historia los va a juzgar y los juzgará, porque no es posible que uno de los últimos atropellos que son inconcebibles, este señor Morales haya facilitado la aprobación de un edificio en el corazón de Guápulo, Ya me ganaste la pregunta. ¿Cómo patrimonio. explicar eso, estimada Rocío? ¿Cómo se explica eso? Desde tres vertientes se puede explicar que el municipio tiene una serie de normas, reglamentos, disposiciones técnicas, urbanísticas, y entre ellas no es que hay una conexión que sería fundamentalmente epistémica, que la una le da lugar a la otra y da, sino que hay una serie de confusiones, porque una parte del municipio se rige por el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que fue aprobado en el año 21, pero luego entró en vigencia el 22. Y mientras el 1 está aprobado, pero no entra en vigencia, seguía la normativa anterior. Y en ese aspecto, el municipio tiene sus chanchullos, así se llaman, sus negocios, sus acomodaciones. Y eso obliga a que ciertos promotores y constructores utilicen el tiempo cuando hay algún vacío en la norma. Entonces, como no estaba ni vigente ni no vigente, hacen aprobar proyectos en el corazón de Guápulo, que es una zona de Por favor. protección patrimonial. Qué cosa tan terrible. Entonces, reacciona el Ministerio de Cultura, les pone, reaccionan algunos concejales, convocan, llegan a las reuniones y tienen realmente la osadía de mostrar que todo lo han hecho legalmente de acuerdo a la norma. Además, entonces, ¿dónde quedan los principios de protección, de recuperación, de rehabilitación, de búsqueda de mejor manejo del patrimonio? Y ¿Dónde mientras queda? tanto, la capital, esta querida ciudad, se cae a pedazos, Rocío. En pocas palabras, ¿qué hacer? Yo creo que tenemos la oportunidad ahora, el 13 de abril, de en la urna castigarlos, porque no es justo que inventen cosas que no existen, que mientan que han hecho y no hay, que se llenen la boca con discursos vacíos, porque en la práctica no hay. Y si nosotros vemos todos los problemas en Quito, problema de movilidad llena de huecos, sin un plan adecuado de sostener. Pero ya vamos a hacer el metro hasta la Ofelia, pues. Están con incluso la ruta viva con estas alianzas público-privadas. Qué barbaridad, si el metro actual no se sabe cómo administrar, ya lo vamos a ampliar a la Ofelia. Y todavía no tienen el
plan de mantenimiento del metro. A eso me refiero. Entonces, si hay una pequeña fisura de 2, 3 milímetros y no hay quien atienda rápido eso, la fisura continúa ampliándose. Y lo que se viene o se ¿Qué puede va a venir pasar es ahí? una tragedia. ¿Y qué va a Sí, pasar ahí? señor. ¿Quién Sí, señor. va a dar la cara ahí? Sí, señor. ¿Les vamos a pagar? Nosotros. Así es. Entonces, yo sí creo que hay un enfoque en este municipio netamente publicista, Político. netamente de una política verbalista que llega a la verborrea, ¿no? Que no dice nada, porque los problemas están no resueltos. No se tomen en serio los problemas serios. ¿Dónde está el Estatuto Autonómico de Quito? Que tanta falta hace para decir cuál es el rumbo de esta ciudad, qué proyecto vamos a hacer, en qué vamos a enfatizar, hasta dónde vamos a ampliar la mancha urbana, cómo se tiene que hacer la vialidad. Ni siquiera han podido trazar las líneas de este a oeste para poder alimentar el metro de Solo Quito. cambiando autoridades cambiará esto, Rocío. Nosotros creemos que cambiando la conciencia de los ciudadanos, porque cuando somos ciudadanos conscientes, difícilmente tropezamos 2 veces con la misma piedra. Esa es nuestra invitación a preocuparnos en nuestros barrios, de saber lo que nos pasa, de darnos cuenta que en el tema de seguridad estamos pagando por cada predio nuestro $20 cada año en el impuesto predial. ¿Y esa plata? ¿Dónde está esa plata ¿Dónde para está algún la plata? servicio cuando las UPCs están cerradas en gran parte de la ciudad? Rocío Bastidas, gracias por tu presencia, un honor tenerte por acá. Y si lo dice Rocío Bastidas, estoy convencido que esta ciudad está en una crisis insospechada. Eso del metro de Quito, eso de las fisuras, ojo, por favor, eso de las fisuras en el funcionamiento del tren del metro de Quito es una bomba de tiempo. Sé de lo que les estamos hablando. Rocío, un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, querido amigo. Una pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. El Quito de nuestros mayores, el Quito de siempre está de luto. Otro de sus queridos hijos se fue en ese viaje interminable y sin retorno, y que deja recuerdos, enseñanzas imborrables. Fernando Elicio Suaznavas Vallejo partió con la decencia, la serenidad y hasta alegría que marcaron su vida, de quiteño admirado, de hombre respetado y de padre muy querido. En las nuevas generaciones, su nombre hasta puede ser desconocido, pero para los de antes, él fue un lujo de persona, por su talento, por su dignidad y por ese ángel con que nacieron los quiteños de verdad, amantes incondicionales de esta capital maltratada por beneficiarios que son de una lista larga y muchos especialmente alineados en lo político. Por eso sacude la partida de esa voz de Fernando Elicio, cuyos poemas se plasmaron en poemas como este, en poemas que quedan para la posteridad. Paz en la tumba de Fernando Elicio Suaznavas Vallejo. Canción de los barrios quiteños. Si me preguntan quién soy, les diré que soy quiteño, nacido en la Loma Grande. Mapuchara fue el rezo de mis primeras palabras. Ahí juntaron mis viejos el calor de 2 barriadas. Mi padre fue de La Tola, bien machito y bullanguero, y mi madre de San Juan tenía el espíritu quieto, como esos amaneceres que en el Pichincha despliegan sus gasas de verdes lomas por las tranquilas laderas. Me bautizaron con sal y supe después de grande que fue comprada en San Blas, y regaron mi cabeza
con agüita del Machángara, traída de cierto modo por un indio capariche y bendecida después en la capilla del robo. Ya de grande el San Juanito se fue conmigo de fiesta, con él entré en la ronda una noche caminera cuando sonaban guitarras allá por la Magdalena. Anduve por los desfiles con el puño hecho de piedra, grité abajo el tirano con la fehue compañera y se me clavó en mi sangre con la fuerza de una espuela, un pueblo que aplasta fuerte a la ruindad traicionera. Los jueves santos fui chulla con mi ropa dominguera y deletré en la vanesca su abecedario de siembra y en la humita fui aprendiendo lo que el timbusca no enseña, que no hay mejor choclo tierno que el quecedor en la sierra, ni caucara más sabroso si le sirve una quiteña. Con ojos de capulí, sonrisa de chicha fresca, hermosa como el ejido, gentil como la alameda. Por eso hierve en mi sangre este sentir tan quiteño. En mí se cruzan los barrios como los nervios de un cuerpo. Me doblan sus campanarios en las puntas de los dedos y tengo mi plaza grande aquí en el centro del pecho. Mas hay una cosa, amigos, una verdad y no les duela, que yo no he nacido en Quito, que yo nací en Venezuela, que allá me mandaron guambra con un puñado de letras y aquí aprendí esta verdad que tanto valor encierra. Me dirán que no es humano que yo haya mentido así, pero hay algo sobrehumano que ejerce una fuerza en mí. El alma lo tengo aquí, el corazón en el llano. No discutamos, hermano, que no hay cariño mejor que llamar al Ecuador con nombre venezolano, pues nada tiene de extraño que yo piense como tú, que tú sientas como yo. Bueno, cholo, así ha de ser. Si me vale, cómo no, un Caracas como Quito, un Quito igual a Caracas, San Juanitos con maracas, joropos con rondadores, dos patrias donde hay señores, lo mejor de nuestra raza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.